vivienda. Cuéntenos qué programas hay, qué novedades que podría comentarle a la gente que aspira a una solución habitacional. Me da mucho gusto saludarle. Buenos días. Muchas gracias, estimado Freddy, a toda la ciudadanía que sintoniza esta prestigiosa radio. También un cordial saludo. Sí, justamente, esta situación, también ofrecer las disculpas. La ocasión anterior no pudimos asistir al medio por situación de agenda que tuvo algunas modificaciones. Como ustedes entenderán, cubrimos las 3 provincias de la zona 7, entonces hemos tenido que trabajar arduamente por varios proyectos que están en camino. Como usted lo mencionó, justamente dentro del sector inmobiliario de vivienda y construcción estamos avanzando. Producto de aquello es que se ha generado la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, en donde dentro de este marco de esta ley orgánica se han generado 2 proyectos. El uno, que es la devolución del IVA en proyectos inmobiliarios, y la reducción del IVA en materiales de construcción. Son 18 materiales que generan un gran impacto dentro de la construcción, y como son los principales, en este caso hablando de la varilla corrugada, del cemento, arcilla y demás, representan aproximadamente el 70% del rubro total de la construcción de una vivienda. A ver, interesante, arquitecto. Quiere decir que no es el 100%. Hay dos situaciones. ¿Qué se exceptúa? Ya, la reducción del IVA del 5% es para cualquier persona que vaya y adquiere su material en una ferretería, en cualquier local. Pero la devolución del IVA, en cambio, para proyectos inmobiliarios tiene un proceso, el cual hacen un registro una vez que cuentan ya con el certificado o permiso de construcción avalado por el GAD municipal. Lo registran ante nosotros, el MIDUBI, y se obtiene un certificado que posteriormente a la construcción, máximo en un plazo de 90 días, se puede pedir la devolución del IVA al SRI, mientras que los materiales, los 18 materiales como varilla, arcilla, arena, cal, cemento y demás, ya usted los puede adquirir a un valor con la reducción de 7 puntos, en este caso 5% del IVA, en una ferretería o en un local de materiales de construcción. Bueno, avance en la información de lo que se viene por parte del gobierno, qué programas de soluciones habitacionales se van a ofrecer. Bien, estamos justamente en proceso de calificación del banco de suelos de nuevos proyectos. Como lo he mencionado siempre, se ha pedido a los GAD municipales, porque es una competencia de ellos, el poder buscar los terrenos en donde se pueden generar proyectos de vivienda, hablando en terrenos urbanizados, en donde ellos tienen que tener un proceso calificándolo dentro del banco de suelos, precisamente para tener la idoneidad de ese suelo, que cumpla con las características de resistencia y de construcción para poder edificar ahí unas soluciones habitacionales. Estamos ya en proceso justamente para poder generar y buscar nuevos proyectos. Además, estamos trabajando y calificando también a 100 cupos que tenemos, en este caso en la provincia de Loja, 100 en la provincia del Oro y 50 en la provincia de Zamora Chinchipe, para vivienda en terreno propio. Ya, cuando usted dice banco de suelos, de mi parte no había escuchado ese término, me parece bonito, interesante, banco de suelos. Pero sí o no que todos estos suelos son en áreas periféricas, es decir, se cogió la costumbre en Loja, en Cariamanga, en Catamayo, donde sea que vayan a hacer construcción de vivienda, que tiene que ser en los lugares más apartados, más alejados, más periféricos, más pobres, más marginales. ¿Por qué no se supera eso? Yo sé que no es culpa de ustedes, eso es lo que ofrecen los alcaldes, los municipios. ¿Es correcto eso o no? Esto es producto de una planificación urbana de los PUCs, de los PDOT, pero en este caso, pues los terrenos en donde se va a edificar planes de vivienda deben ser dentro del área urbana, no del área rural, porque tienen que tener todos los servicios básicos. De hecho, eso es un requisito. Perdón, arquitecto, o sea, sí es correcto. De ley van a estar dentro del área urbana, pero siempre será por los rincones donde ya nadie transita por. Es que es un problema en Loja, o sea, por ejemplo, hablamos por Loja, siempre fue así. Yaguarcuna, Sauce Norte, La Pradera, era para entonces lugares poteros donde nadie, o sea, lugares casi inhóspitos, ¿no? Así era, así ha sido siempre. En los pueblos va uno, ¿dónde va a hacer? Por ahí los votan. Entonces vienen los problemas luego de servicios básicos. Por eso le hago notar eso. Pero yo sé que eso es responsabilidad de los municipios, de los alcaldes.
Así es, pero más allá de poder indicar que lo mejor sea solamente la responsabilidad de ellos, es justamente producto de la expansión urbana. Entonces, muchas veces para generar estos proyectos de vivienda se necesita 2, 3 hectáreas, 4 hectáreas, entonces a veces eso ya en el sector céntrico tal vez no se encuentre. Producto de aquello se va buscando zonas periféricas, pero como vuelvo y repito, una obligación de nosotros como Ministerio de Vivienda es pedir que precisamente tenga todos los servicios básicos, todas las conexiones, instalaciones y demás para que este proyecto sea viable durante el tiempo y pueda sostenerse. Muy bien, muy bien. Claro, ojalá se haga esa recomendación por parte suya. Y además que, bueno, pero ya no se van a construir casas, ¿verdad? Ya no, o sea, las casas las construye cada quien. No, las Ah, casas se construyen desde nuestro brazo ejecutor, que es la empresa pública Creamos Infraestructura, precisamente mencionado que estamos calificando a 100 personas nuevas, que en los próximos meses se dará justamente el financiamiento y se empezará con la construcción en este año o sea, 2024. casa y terreno. Casa, no, el terreno lo da la persona, por eso Ya, dentro por eso le sí, aclaro, por eso le sí. estoy diciendo que, o sea, ustedes le dan la casa, pero El a ver, beneficiario. ¿ustedes construyen la casa o el dueño construye la casa? Nosotros construimos la casa 100% Ya, sobre el gratuita. terreno que ya es de propiedad del adjudicatario. Así es. Y dicho Ah, sea de ya, paso, es importante mencionar ya. los requisitos, que son dos de partida que nosotros siempre calificamos, es que la persona en terreno propio solamente tenga en el registro de la propiedad ese terreno donde se va a edificar su primera vivienda. Y el Ya. segundo, que trabajamos con los quintiles de pobreza, son con los dos primeros quintiles, es decir, hasta un Usted sí sabe lo 29.7. que es un quintil. Correcto. Ya, muy bien. Es Sí. que es un arquitecto de alta formación. Él sí sabe lo que es un quintil. Entonces, van a trabajar con estos quintiles. Así es, Eh, trabajamos de acuerdo a la ah, normativa, que es, como digo, hasta un 29.7 como máximo, y de ahí pues vamos priorizando también de acuerdo a algunas situaciones que tengan de vulnerabilidad a las personas, eso les da también puntajes extras. De hecho, dentro de nuestra normativa son 7 puntos a los que puede acceder a más del puntaje idóneo de la persona ya. para cumplir con los Ya. ¿Cuánto, requisitos. cuánto sale costando una casa? Una vivienda en terreno propio tiene un valor aproximado de 19.800 si es de 3 dormitorios o 3D como lo denominamos, y hasta 17.000 si es de 2 dormitorios o 2D. ¿Por qué tan barato? Esos son los precios para vivienda de interés social de acuerdo a la normativa. Cuántos metros Edificación. sí, de edificación? Tiene 120 metros cuadrados aproximadamente. 120 es el porte de un departamento pequeño. Correcto, sala, cocina, comedor Todo y pequeño. 2 o 3 dormitorios y un baño. Con todos los terminados, eso sí, que eso se le entrega totalmente terminado. ¿Ese valor es gratuito? O sea, ¿es ya no reembolsable o Es sí? no reembolsable, 100% gratuito para la persona. Lo que tiene que entregar como contraparte a la persona es el terreno, y obviamente si tiene alguna obra que hacer de alguna plataforma o adecuación del terreno, eso sí se le pide como compromiso a la persona. De hecho, si en algunos casos tiene que hacer algún muro para estabilización de talud, se le pide a la persona, se les ayuda sí a gestionar con los GAN municipales, parroquiales, para que puedan gestionar con mingas o demás si es necesario. Ya, está interesante, ¿no? 100 viviendas distribuidas en los 16 cantones. En los 16 cantones. Obviamente estamos trabajando, o sea, la directriz de nuestras autoridades, del señor ministro, del señor viceministro, es que la zona que más trabaje, la provincia que más trabaje, obviamente va a ser beneficiada de ¿Qué mayor más trabaja número en de qué? casas. ¿En qué? En la verificación y en la constatación de los beneficiarios, porque hay zonas que se les ha planteado, hemos tenido o tenemos semanalmente una revisión de cumplimiento de metas mensualmente. Entonces las zonas y las provincias que vayan avanzando con el mayor número de Ya. calificados, obviamente se les va ampliando el cupo. Y o sea, el Cantón Loja no va a recibir estas casas. Va a recibir las casas, claro que sí. Porque ustedes son los que trabajan, dice. Estamos trabajando Ya, bueno. precisamente desde el ministerio, Usted estimado dijo, Fred. solo los que trabajan. Y rápido pensé yo, qué pena que en Loja no Por vamos eso a mismo. tener. Pero, ¿y hay un plazo perentorio para esto o no? Claro, el plazo es justamente hasta finales de este mes para que nosotros podamos entregar estas personas ya calificadas, porque tienen un proceso precisamente de levantar el expediente, se envía a matriz para que ellos revisen que efectivamente se cumpla la normativa, y una vez que está ya con el visto bueno, se da la resolución de adjudicación, se pasa a la empresa pública para que contrate y se empieza la construcción. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, estimado Fred, al arquitecto, buenos días. Ya lo hemos visto ya un buen tiempito por la institución pública, ya
creo, con 2 gobiernos ya. Y estimado arquitecto, usted como representante nacional 7 del MIDUBI, que es el ente rector de poder garantizar el acceso a una vivienda digna, saludable, lo dice el decreto de ejecución del MIDUBI. ¿Qué está haciendo o qué ha pensado hacer sobre el tema de Ponsara? Lo hemos visto en reuniones, pero la verdad de allá para acá, no mucho. Entonces quisiera que nos informe al menos qué se está haciendo o qué se puede hacer. Muchas gracias, arquitecto. Bien, justamente como parte del directorio de Viven, que nos han incluido en años anteriores, el MIDUBI justamente ha estado de cerca con las personas que han tenido justamente estas situaciones, y lo que les hemos indicado que al ser un proyecto de vivienda de interés social debidamente calificado y registrado, justamente acceden a un bono de vivienda que en este caso desde el MIDUBI lo tenemos ya avanzado y es un derecho de las personas justamente. Nosotros hemos pedido a la empresa de vivienda municipal que justamente se avance con los lotes, que en este caso es lo que se ha quedado en las resoluciones del directorio, que se haga una venta de lotes con servicio, se ha hecho las adjudicaciones justamente a las personas para que puedan posteriormente con un promotor constructor elaborar la vivienda y poder entregarse ese subsidio que es de 6.700 de 6.400 y 6.800 dependiendo el costo de la vivienda de interés social que he mencionado. Claro, aquí es fácil determinar, arquitecto. Ya veremos en qué tiempo se van a concluir las viviendas y también entiendo que no será uniforme el número de viviendas para cada cantón, si no se va a distribuir, por ejemplo, 7, 8 para cada cantón, 5, no, sino habrá cantones que reciban más, otros menos, y eso será en función del trabajo que usted dijo o no. Así es, claro, es en función del trabajo en territorio que se vaya haciendo. De hecho, hemos pedido también apoyo y es fundamental el apoyo de los GAT municipales porque ellos que conocen el territorio, las tenencias políticas, también jefaturas nos acompañan. Nosotros llegamos hasta el cantón y ellos nos ayudan con la logística también para poder visitar de manera más rápida las viviendas. Esto va para las parroquias también, ¿no? Para las parroquias, para todo el sector. Pero el número es ínfimo. Así es. Porque 100 para 16 cantones y luego 78 parroquias, claro. Está ni a uno. Así es. Esto también responde, pues obviamente, a la situación económica en la que nos encontramos, pero como vuelvo y repito, sobre todo es importante el trabajo en territorio que se dé para nosotros poder pedir que se amplíe este cupo. Esa es una meta inicial que he mencionado, que es la que se plantea contratar en los próximos meses desde la empresa de vivienda y luego sí nosotros poder aumentar si se da el caso. Porque está bonita la propuesta, sobre todo para el sector rural, muy bonita. Que le presenten el terreno y le entregan la casita y sería lo más lindo. No, pero que no se repita, no se ve como, por ejemplo, como usted conversábamos, una experiencia que vi en Olmedo. Habían casas que había hecho el Banco de la Vivienda o MIDUBI y no vivía nadie las habitaba, todos vivían en Loja. Entonces eran casas de invierno nada más. De turismo vacacional. ¿Qué puede ser eso? Yo creo que deben darles a las personas que las van a habitar. Así es. El trabajo de nuestra cartera de Estado es bastante amplio porque no solamente es el verificar quién necesita vivienda, sino es verificar que la vivienda que ya se entregó en años anteriores tenga el uso adecuado, el uso correcto y que esté justamente ocupada, porque producto de ello también tenemos una normativa que nos pide que lo hagamos semestralmente, una visita a territorio a las personas que ya han sido adjudicatarias o que tienen una vivienda sea en terreno propio, en terreno urbanizado y que esté destinado a ese uso. Y muchos de esos casos nos hemos encontrado personas que o van fines de semana, van esporádicamente o que definitivamente no la ocupan. Entonces ahí hemos estado haciendo procesos porque tienen hasta 10 años una prohibición de enajenación para que se haga la verificación y de no ocuparla o no tener el uso adecuado, se pueda retirar esa vivienda y entregar a quien sí lo necesita. Eso lo tenemos, por ejemplo, en el Cantón Olmedo, en el proyecto urbanizado, hemos hecho ya aproximadamente 6 desistimientos de personas que no han ocupado y se está asignando a nuevas personas. Ahí está, facilísimo. Ya ve, yo mismo hice esa inspección sin querer, queriendo. Alguien me invitó y me da cuenta que en la montaña hay casas
Ahí me dice, no vive nadie. ¿Quién vive ahí? Nadie. Todos viven en Loja. Pero entonces estas viviendas son muebles. O sea, son bienes muebles, son casas. Porque usted dice, las quitamos de ahí y las llevamos a otro lado. No. No. Se hace un proceso, tiene una normativa, de hecho hay un proceso ¿Cómo le quitan la casa? Hay un proceso de sanción, dice, dentro de la normativa, en la que se sanciona a la persona, tiene que inclusive, hay un proceso de evolución con intereses y demás, y claro, se hace el retiro, así es, de la inversión. Dijo el chavo. Hablaba de retiro en el caso de los proyectos urbanizados, por eso decía en el Cantón Olmedo, en donde tenemos 60 viviendas, en soluciones habitacionales en el proyecto que se entregó justamente, y esas que no están ocupadas se las está asignando a nuevas personas. Usted me dice de las de vivienda en terreno propio, justamente ahí tiene un régimen sancionatorio que justamente se hace la revisión y si no están ocupando se aplica este tema. Ya, arquitecto, también conversábamos con usted, a mí me pareció una linda conversación y le hacía notar cómo se han hecho en los pueblos, cómo han ofendido las casas más feas del mundo. Las casas más feas del mundo las hizo el Midubi, que no es culpa, que fueron, dijeron, aquí está el terreno para la gente pobre y hazle estas casas, que son calabozos, no sé cómo entran ahí, calabozos y con un material que asfixia, y luego con un ornato pues que trastoca al ornato original del pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Se va a observar eso o no? Así es. Nosotros, y creo que cualquier funcionario público se debe al pueblo y por ende debe tener siempre las puertas abiertas para poder recibir y no cerrarse en un tema de solamente yo tengo mi criterio y sé cómo diseñar. No, las necesidades salen de la persona y de la sociedad que ocupa. En este caso le mencionaba, por ejemplo, el caso es en Ibarra, en donde ya comunidades se han acercado al ministerio, en este caso han tenido una reunión directamente con el señor ministro. Ibarra, perdón, sí, actualizo, es Ibarra, sí, Ibarra, es una comunidad. En la conversación usted me dijo Riobamba, sí, actualicé el dato, es en Ibarra, y ellos precisamente, de acuerdo a sus necesidades, el señor ministro en una reunión mantenida fue haciendo el boceto y el planteamiento de la vivienda de acuerdo a las necesidades de cada persona, de cada sociedad. Entonces, eso también es una respuesta inmediata a lo que las personas necesitan en el argot popular y en la vida diaria, ¿no? Sí, muy interesante porque ahí uno quisiera hacer un inventario de las cosas tan feas que se han hecho, pudiendo haber sido bonitas, ¿no? Porque esas casas de Olmedo también son calabozos que les hicieron, y Olmedo también en el verano pues quema, asfixia. Y vean ustedes unas casas que han hecho en Bolaspamba, y yo las veo de lejos, ¿no? De lejos se las ve ahí, unas casas. Es uno de los pueblos más pintorescos, un pueblo variopinto, un pueblo muy lindo, que se lo ve arriba, muy bonito, se lo ve desde la carretera, ¿no? Pero al costado, así un apéndice, ve usted ahí unas casas que les ha hecho el Midubi, es de las casitas más feas del mundo. Entonces uno rápido se le viene a la mente, ¿no? Como periodista, maloso, dice, oye, ¿qué alcalde sería que permitió esto? Ayúdenme a saber qué alcalde de Zapotillo debe ser, pues obviamente es del alcalde de Zapotillo, el que permitió, el que gestionó, y todavía lo aplaudieron. Estoy seguro que lo aplaudió la gente al alcalde y no sabía que les entregaba una casa de la indignidad. Son casas indignas, porque pueblos tan lindos que podían tener casas grandes con corredores, como tienen todos, tienen unos corredores para conversar, para el sol, porque así son las casas rurales. Estas casas son a rajatabla, así, sin un corredor, pequeñas, y lo que me pregunto es, primero, ¿qué alcalde fue? Y ya luego no me pregunto, pues estoy seguro que lo aplaudieron a ese alcalde demagógico, obviamente, que les hizo tanto daño a esa gente. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Aponte. Este alcalde, lamentablemente, hizo mucho daño en Olmedo. Es un ex policía que llegó a tener mucho dinero, hasta el cargo de
de alta gama, de alta fortuna, ricos armados, y anda como si nada, sin loco, se lo ve. Entonces debería, ahí sí, las autoridades, Contraloría, hacerle una revisión a este señor de todo lo que se ha llevado. Por favor, a las autoridades que pongan atención a esto. Hacen el daño, roban y se van muy orondos, muy tranquilos. Muchas gracias. Sí, a usted también. Sí, pues ya me imagino cuál es el alcalde. El alcalde de lástima, ahí uno tiene que decir, sí, pues fue alcalde de la bonanza, alcalde de la Revolución Ciudadana, que hicieron ahí todas estas cosas que los denuncian, los han denunciado siempre, y también hizo esas casas. Pero bueno, yo más me refería el de Zapotillo, el de Bolas Pambas, pero que las casitas ahí están en el pueblo, en el caserío, ahí en el centrito, ¿no? Las de Olmedo son esporádicas, son una por ahí, otra por allá, pero creo que también hay por ahí algún lugar que están concentradas, ¿no? Pero me refería. Entonces, la pena que me da es que pudieran quitarle el aplauso que le dieron al alcalde, la comida que le dieron cuando les entregaron esas casas tan feitas, y que digo la gente, pudieron haber tenido casas más lindas. Por eso le preguntaba, arquitecto, ojalá guarden armonía con cada uno de los pueblos. Así es, por eso es que una vivienda de interés social jamás debería ser un sinónimo de una vivienda incómoda o desagradable o fea, ¿no? Extrema, Debe de tener ofensa, un, claro. así es, debe tener un aspecto agradable y sobre todo que responda a las necesidades. Por eso es que he mencionado que hemos tenido justamente los acercamientos para que desde la academia, desde los gremios, desde las comunidades salgan estas propuestas. Por ejemplo, tenemos, hablando de Zamora Chinchipe, hemos tenido ya una visita en el cantón Yanzasa, en donde justamente se ha presentado una tipología para vivienda en terreno propio. Ya tienen una urbanización que ya han entregado, justamente los lotes los han asignado y estamos revisando, son 465 personas, familias en este caso, que pueden aplicar, estamos revisando cuáles cumplen con la normativa para ver cuántas califican a vivienda en terreno propio, pero se ha hecho una tipología específica para ese plan de vivienda. Entonces Fíjese, eso es importante. se da cuenta que no somos locos, entonces ya ve, se da cuenta, arquitecto, estamos todavía cuerdos, coherentes, estamos siendo justos. Eso es lo que estamos pidiendo. Arquitecto, lo que me da pena es que en todo lado donde usted se vaya, nos ganan a nosotros en Loja. En Loja todo es, yo no sé en qué momento se apoderó la corrupción, el desorden, la demagogia, el populismo, y les permitieron estas casas horribles en Olmedo, esas casas tan feitas en Bolas Pambas, que debería ir el mismo Estado, tumbar esas casas y darles unas casas de nuevo y pedirles perdón y llamarlo al alcalde que autorizó eso y amarrarlo ahí en el sol unas 2 horas para que aguante ahí, pleno sol, tienen una picota. Ese es un término muy, muy, muy lindo, el término de la picota. Revísenlo en el diccionario, es un término muy hermoso, pero ya lo van a ver y ahí hay que amarrarlo a ese alcalde que les dio esas casas y supongo que vive todavía y les hizo daño. Por eso le decía a usted la recomendación, para que no sean tan alejadas del centro y para que no sean tan feas. No está mal la recomendación, me parece. No, es adecuada, por eso digo que justamente lo mejor que se puede hacer es tener ese contacto con la sociedad para que ellos también nos indiquen, justamente es un tema, por ejemplo, de altura, es un tema de ventilación, de iluminación, que son principios básicos dentro del diseño y la construcción que se deben manejar. Nunca puede ser una vivienda en el norte o en Sierra Norte a Sierra Sur, Oriente, etcétera. En Urdaneta. Así es. Imagínense en Urdaneta la misma casa que en Bolas Pambas. Le hacían lo mismo. Le hacían lo mismo. ¿Qué tiene que ver Urdaneta con Bolas Pambas? Imagínense donde acá la temperatura es africana, pues la temperatura en Bolas Pambas. Acá, en cambio, es una temperatura más baja, ¿no? Más un clima frío. Y por ahí puede ser una casa muy baja, otro material, abrigado. Todo tiene que guardar coherencia, armonizar ahí. Lindo, arquitecto.
Entonces, ¿qué le dejo para que nos comunique de este plan? ¿Para cuándo lo estaremos viendo ya? ¿De quién depende? Y nos despedimos. Como he mencionado, mi querido Freddy, justamente en los próximos meses estará empezando ya el proceso de contratación y de ejecución de estas viviendas que he mencionado como una primera fase. Posteriormente estaremos justamente solicitando a nuestras autoridades más cupos para poder calificar. Lo importante es tener el trabajo en territorio y que se dé las facilidades también y de las personas, tener la coherencia para poder saber quién necesita más y quién no, para que estos subsidios lleguen a las personas que más necesitan. Indicar nada más brevemente que tenemos dos proyectos, el de la entrega de títulos, tenemos ya entregados alrededor de 30 títulos, estamos sacando 50 títulos en terreno propio también, próximamente que vamos a entregar, y empezamos también con la ejecución del proyecto del parque, de la zona inclusiva dentro del parque consolidado Daniel Álvarez Burneo. Están haciendo ya justamente las obras de medición y adesentamiento para poder ejecutar este proyecto, que es de una inversión de $150,000 para zonas inclusivas dentro de este parque.